Me encanta esto que estuvimos cantando en la adoración y me encanta esta canción de Yo sé que tú me amas, siempre lo has hecho y lo harás. Me encanta porque yo cuando la canto, no sé tú, pero yo cuando la canto de repente como que lo quiero cantar con toda la seguridad, pero me empiezo a preguntar como, pero has hecho esto, pero lo otro, pero debes esto, pero no has dado respuesta de esto, pero empiezo a pensar todas las cosas que, como que mi lista de pecados, ¿no? Pero el hecho de decir, sí, yo sé que Él sabe, yo sé que Él lo sabe, pero yo sé que me ama. Yo sé que lo sabe todo y aún así sé que me ama. Y me encanta. Y luego cuando empiezan a venir temores, ¿qué si pasa esto? ¿Qué si pasa lo otro? Pero yo sé que Él me ama, sé que es un Padre bueno, así que sé que nada va a pasar sin que sea parte de un plan bueno para mi vida. Amén. Me encanta poder cantar con tanta seguridad. Yo sé que tú me amas, siempre lo has hecho y lo harás. Y sabes, este domingo vamos a empezar una serie nueva sobre autoridad. Vamos a empezar a hablar un poco sobre qué es autoridad y cuál es el propósito de la autoridad. Y yo quiero empezar preguntándote, ¿qué viene a tu mente cuando piensas en la palabra autoridad? Probablemente pienses en un político, no un presidente, un rey. ¿Por qué? Porque pues una autoridad que conocemos mucho es la autoridad política. También la autoridad en cuanto a la policía o el ejército, ¿no? Y entonces pensamos, no, pues sí es un policía que como que hace cumplir las reglas, un juez, ¿no? O tal vez piensas en un jefe que has tenido, o un papá. Y sabes, dicen que uno siempre habla dependiendo de cómo le va en la feria, ¿verdad? Entonces tú puedes ser que pienses en autoridad y digas, no, pues es que esta persona que se pasó de lanza, no, pues este papá que fue muy estricto, no, pues este jefe que fue muy manchado. Y entonces a veces como que conectamos el concepto de autoridad con algo intransigente, con algo fuerte, con castigo, con algo estricto. O a veces como que nos vamos para el otro lado, ¿no? Y entonces como tal vez conocimos a un jefe muy duro y entonces cuando te toca ser jefe es como, no, yo voy a ser de los buena onda. O tal vez tuviste un papá muy estricto y entonces ahora con tus hijos tú quieres ser el mejor amigo de tus hijos. Hoy está muy de moda que los papás quieren ser amigos de los hijos. Y yo creo que es muy bueno ser amigo de los hijos siempre y cuando eso no quite que sabes poner límites. ¿Por qué? Porque el principal rol del papá es enseñar y corregir al hijo. Pero si yo quiero ser amigo de mis hijos y dejo de enseñar y corregir, le estoy haciendo un daño en vez de hacerle un bien. No sé si alguien acá vio una serie que se llama La Oficina. Ya saben ustedes que me encantan las series, ¿no? Entonces La Oficina es una serie de comedia que agarraron una serie inglesa que luego hicieron la versión americana y ahora hicieron la versión mexicana. Entonces una empresa en Aguascalientes y está buenísima, pero sabes, sobre todo es un jefe que está desesperado por agradar a sus empleados. Un jefe que está desesperado por caerle bien a sus empleados, por ser amigo de sus empleados. El problema del tema de autoridad es que nos vamos a dos extremos. O el autoritario, dictatorial, o el liberal, buena onda, que no hace nada, que deja que rompan la ley. Y entonces vamos brincando de uno a otro. Lo hacemos en la política, lo hacemos en las empresas, lo hacemos en la familia. ¿Por qué? Porque pensamos que son las dos opciones. Y vamos a hablar un poco sobre esto y me gustaría empezar analizando desde la enseñanza de Jesús, porque Jesús habló de esto en Juan 10, pero me encanta porque Jesús toma algo que se habló cientos de años antes en Ezequiel 34 y construye sobre eso. Entonces vamos a empezar con Ezequiel 34, en el versículo 2. Ay de ustedes, pastores de Israel, que solo se cuidan a sí mismos.
¿Acaso los pastores no deben cuidar al rebaño? Ustedes se beben la leche, se visten con la lana y matan las ovejas más gordas, pero no cuidan del rebaño. No fortalecen a la débil, no cuidan de la enferma, ni curan a la herida. No han traído a la descarriada, ni buscan a la perdida. Al contrario, tratan al rebaño con crueldad y violencia. Por eso las ovejas se han dispersado, por falta de pastor. Y cuando se dispersaron, se convirtieron en alimento de las bestias del campo. Mis ovejas vagan por montes y colinas, dispersas por toda la tierra, sin que nadie se preocupe por buscarlas. ¿Sabes? Aquí vemos las dos figuras. Vemos primeramente la figura de la autoridad que es dura, pero además una autoridad que busca un beneficio propio, que busca un beneficio personal a través de las ovejas. Dice, ustedes no cuidan de las ovejas, dice, se beben la leche, se visten con la lana y matan a las ovejas más gordas, pero no cuidan del rebaño. ¿Cuál es el propósito, cuál es el objetivo del pastor? Cuidar del rebaño. Dice, ¿no deben cuidar al rebaño? El objetivo es cuidar al rebaño, pero estos pastores no cuidan al rebaño, al contrario, se sirven del rebaño. Se benefician del rebaño, las explotan a las ovejas para beneficiarse de ellas. Pero está raro porque primero está hablando de estos pastores que actúan de esta manera, pero luego dice que las ovejas se dispersaron por falta de pastor. Pero sí había pastores y luego ya no hay pastores. ¿Por qué? Porque ya nadie quiere ser pastor. Porque dicen, no, pues es que para ser como ellos, pues no. Porque el problema es que como vemos este tipo de mala autoridad, como hemos experimentado mala autoridad, nos vamos al otro extremo y entonces ya nadie quiere tomar responsabilidad. Ya nadie quiere cuidar del rebaño. Y entonces, ¿qué dice? Que las ovejas se han dispersado por falta de pastor. Y cuando se dispersaron, se convirtieron en alimentos de las bestias del campo. ¿Por qué? Porque las ovejas están en peligro. Hay peligro para las ovejas y se necesita alguien que las defienda. Pero ya nadie la quiere defender porque nadie quiere ser como los otros pastores. Entonces tenemos dos problemas. O soy autoritario, abusivo, exploto, o mejor no hago nada y me hago pato. Iba a decir otra cosa. Mejor pues me escondo y no, pues bronca de alguien más. No es que yo hable así, o sea. Luego en el versículo 11 dice, así dice el Señor y Dios. Yo mismo me encargaré de buscar y de cuidar a mi rebaño. Como un pastor que cuida de sus ovejas cuando están dispersas, así me ocuparé de mis ovejas y las rescataré de todos los lugares donde en un día oscuro y de nubarrones fueron dispersadas. Yo las sacaré de entre las naciones, las reuniré de los países y las llevaré a su tierra. Las apacentaré en los montes de Israel, en los canales de los ríos y en todos los poblados del país. Las haré pastar en los mejores prados y en los montes altos de Israel estará su pastizal. Allí descansarán en un buen lugar de pastoreo y se alimentarán de los mejores pastos de los montes de Israel. Yo mismo apacentaré mi rebaño y lo llevaré a descansar, afirma el Señor y Dios. Buscaré a las perdidas, haré volver a las descarriadas, vendaré a las heridas y fortaleceré a los débiles. Pero destruiré a la robusta y fuerte, yo las pastorearé con justicia. ¿Sabes? Estudiar la Biblia es para conocer a Dios, es para conocer la esencia de quién es Dios, qué ama a Dios, qué odia a Dios, qué le importa a Dios, qué cosas son prioridad para Dios. Para eso estudiamos la Biblia. Entonces aquí podemos conocer una parte demasiado importante de quién es Dios. Que dice, yo mismo me encargaré de buscar y de cuidar a mi rebaño. Dice, yo las voy a buscar, yo las voy a cuidar. La esencia de Dios es de un pastor. Es de un pastor que cuida a sus ovejas, es de un pastor que ama a sus ovejas. Pero no solo cuida y ama a sus ovejas, las cuida de la mejor manera posible. Dice, las haré pastar en los mejores prados.
Y en los montes altos de Israel, dice, ahí descansarán en un buen lugar de pastoreo y se alimentarán de los mejores pastos. Este es el corazón de Dios para ti y para mí. Él desea cuidarte, y no solo cuidarte de la mejor manera, alimentarte de la mejor manera, llevarte a descansar en los mejores lugares. Y no estoy hablando de riqueza, no estoy hablando de los hoteles de lujo. Es mucho más este cuidado espiritual, este cuidado emocional y también físico. Dios está demasiado interesado en cuidar de su rebaño porque Él es el buen pastor. Vamos entonces a Juan. Vamos a Juan y quiero darte un poquito de contexto porque vamos a estudiar Juan 10. Pero quiero darte un poquito de contexto de qué pasa en Juan 9 porque conecta demasiado. En Juan 9 nos dice que viene Jesús con sus discípulos y se encuentran a un hombre ciego, que había sido ciego desde su nacimiento. Y ve lo que dice en el versículo 1. A su paso Jesús vino un hombre que era ciego de nacimiento. Y sus discípulos preguntaron, Rabí, ¿para qué este hombre haya nacido ciego? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Le están preguntando esto a Jesús enfrente del ciego. O sea, prácticamente sacaron la libreta porque se sentían en clase. A ver, vamos a disertar, vamos a experimentar con esta rana que la vamos a abrir aquí para ver cómo está hecha. Vamos a ponernos a discutir el caso. Jesús, ¿de quién es la culpa que sea ciego? ¿De él o de sus padres? ¿Te das cuenta lo poco que habían entendido los discípulos? Pero te digo algo, ellos se creían compasivos. No, pues si lo estamos discutiendo para entender y para que a otros no les pase. A veces los cristianos discutimos mucho desde acá lo que están sufriendo por allá, pero hacemos muy poco. Y culpamos. No, pues es que es el pecado. Uy, no, es que son bien pecadores por allá, por eso les pasan esas cosas. Y los discípulos querían eso. Dice después en el versículo 3, no está así, les contesta Jesús, debido a sus pecados ni a los de sus padres, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. ¿Qué hace Jesús? Escupe en el suelo, crea un poco de barro, lo pone sobre sus ojos y le dice, ve y lávate, y se limpio. El hombre va y se lava, y en el momento que se lava empieza a ver. Llegan entonces los vecinos y dicen, ¿no eres tú el que era ciego? Sí, yo era ciego y ahora veo. Entonces están tratando de entender qué pasó. Yo creo que era una zona donde jamás habían visto un milagro. Y entonces lo llevan con los fariseos. ¿Por qué? Porque eran los que sabían de esto. Eran los que sabían del poder de Dios, eran los que explicaban los milagros, eran los que dominaban el tema. Entonces lo llevan con los fariseos porque quieren entender qué pasó con este hombre que era ciego y ahora ve. Y entonces vemos en el versículo 13, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado cuando Jesús hizo el barro y le abrió los ojos al ciego. Por eso los fariseos a su vez le preguntaron cómo había recibido la vista. Me untó barro en los ojos, me lavé y ahora veo, respondió. Algunos de los fariseos comentaban, este hombre no viene de parte de Dios porque no respeta el sábado. Otros objetaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes señales? Y había desacuerdo entre ellos. Por eso interrogaron de nuevo al ciego. ¿Y qué opinas tú de él? Fue a ti a quien te abrió los ojos. Y el ciego contesta, yo digo que es profeta. Entonces los fariseos dicen, es que esto no puede ser. Porque la ley dice que en sábado no se sana. Entonces no puede alguien romper la ley, aunque sea para hacer algo bueno. Entonces esta persona no puede ser buena. Ese era el argumento de los fariseos. Mira, mandan llamar a los papás del ciego. Te digo, fue todo un estudio de caso. Mandan llamar a los papás del ciego y le preguntan, ¿este es tu hijo que era ciego? O sea, ¿sí era verdad que era ciego?
Están tratando de encontrar cómo desacreditar el milagro. Porque como a alguien que no es fariseo, como a alguien que no conocemos, como a alguien que no estudió con nosotros desde niño, como a alguien que ni siquiera respeta la ley de los sábados, resulta que le abre los ojos a un ciego. No puede ser. O sea, rompe con todo mi dogma, con todo lo que he aprendido, con todo lo que me enseñaron. No puede ser. Pero no solo eso, me hace ver mal. Porque yo soy la autoridad en lo espiritual. Yo soy el que sabe de las leyes de Dios. Yo soy el que tiene cercanía con Dios. Y como que este que nadie conoce fue y hizo que el ciego viera. ¿Dónde quedo yo? ¿Dónde queda mi autoridad si cualquiera puede venir a hacer milagros? ¿Dónde queda mi posición si ya alguien que no tiene los estudios que yo tengo, alguien que no tiene la experiencia que yo tengo, resulta que puede andar sanando ciegos? ¿Dónde me deja eso a mí? Y entonces vemos que le preguntan a los padres y ve lo que dicen los padres. Sabemos que este es nuestro hijo, contestaron los padres. Y sabemos también que nació ciego. Lo que no sabemos es cómo ahora puede ver, ni quién le abrió los ojos. Pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad y puede responder por sí mismo. Y fíjate esto, sus padres contestaron así por miedo a los judíos, pues ya estos habían convenido que se expulsara de la sinagoga a todo el que reconociera que Jesús era el Cristo. Por eso dijeron sus padres, pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad. Ni sus padres metieron las manos al fuego por él. Y no dice que los mataban, los expulsaban del templo, los expulsaban del club, los expulsaban de la sociedad. Y no quisieron tomar una postura por el hijo. Pregúntenselo a él, ya está grandecito para hacerse cargo de sus broncas, ya se lava sus calzones solito. Pregúntenle a él. Imagínate eso. Imagínate, prefirieron el temor que respaldar al hijo. Y entonces los fariseos se vuelven a reunir y dice, por segunda vez llamaron los judíos al que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, a nosotros nos consta que ese hombre es pecador. Los fariseos quieren que el ciego diga que el hombre era pecador. ¿Por qué? Porque están tratando de defender su posición. Están tratando de defender que ellos son los únicos que deberían de estar haciendo milagros. Y ve lo que dicen. Si es pecador, no lo sé, respondió el hombre. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. El ciego es como, pues a mí no me pregunten de esas cosas, yo no sé nada, yo solo sé que ya puedo ver. Pero ellos le insistieron, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió, ya les dije y no me hicieron caso. ¿Para qué quieren oírlo de nuevo? ¿Es que también ustedes quieren hacerse sus discípulos? El ciego ya se empieza a poner acá bien retador. ¿Por qué? Porque el ciego está pensando, tengo años contigo y tú nunca me has ayudado. Tengo años contigo que se supone que eres la autoridad de Dios y tú nunca hiciste algo por mí. Entonces, ¿por qué cuestionas algo que tú nunca has hecho, algo que nunca te importó, algo que tú nunca diste resultados? El ciego ya está molesto de que lo estén cuestionando. Dice, entonces lo insultaron y dijeron, discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés y sabemos que a Moisés le habló Dios, pero de este no sabemos ni de dónde salió. Y ve lo que le dice el ciego. Te digo que era mexicano, yo creo, porque ahí está lo sorprendente, respondió el hombre. Que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos. Ahí está lo sorprendente, que ustedes que son los expertos, que ustedes que se dicen la autoridad, que ustedes que tienen toda la vida estudiando la palabra, que ustedes que dicen que son los únicos que conocen de Dios, no sepan de dónde salió.
pero a mí este hombre me sanó. ¿Te das cuenta? Sabemos que Dios no escucha a los pecadores. Ve el ciego. Era mexicano y chilango. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Jamás se ha sabido que alguien le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. O sea, el ciego, nadie más tomó una postura firme, el ciego tomó una postura firme. Ellos replicaron, tú, cochino pecador, tú que naciste sumido en pecado, ¿vas a darnos lecciones? ¿Te das cuenta que están defendiendo su posición? Están defendiendo sus años de estudio, están defendiendo sus años de experiencia, sus títulos, están defendiendo eso que les mantenía en el puesto, porque está en riesgo, porque un ciego hablador anda diciendo que alguien que nadie conoce y que no respeta los sábados lo sanó. Y entonces están preocupadísimos. Dice, y lo expulsaron. El que no tiene nada, ninguna posición, el que no tiene estudios, el que se atreve a confrontar a los fariseos. Yo solo sé que tú, experto, estudioso, académico, con túnicas especiales, con sombreros chistosos, yo solo sé que tú nunca me has hecho nada, que tú nunca me has ayudado en nada, que tú nunca has servido para nada. Y este hombre que tú señalas y que tú criticas y que llamas pecador, con unos minutos que pasé con él, mi vida fue transformada. Eso es lo único que yo sé. Jesús se enteró en el versículo 35 de que habían expulsado a aquel hombre. Y al encontrarlo le preguntó, primero analicemos esto, se enteró y al encontrarlo. O sea, Jesús, ¿no tienes una agenda muy ocupada? De entrada tienes como que 3 años de ministerio para cambiar el mundo. ¿Cómo tienes tiempo para volver a ir a buscar al ciego? Se enteró que lo expulsaron y al encontrarlo, yo no sé cuánto haya tenido que buscarlo, pero dedicó tiempo a buscarlo. ¿Por qué? Porque lo expulsaron, porque los religiosos lo expulsaron, porque Jesús lo había sanado. Dice, y entonces al encontrarlo le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? Él respondió, ¿quién es, Señor? Dímelo para que crea en él. Pues ya lo has visto, contestó Jesús. Es el que está hablando contigo. Creo, Señor. Creo, Señor. Creo. Unos minutos con Jesús pudieron más que años en el templo. Este hombre estaba en el templo porque para que te expulsen significa que eras parte. Si no, ¿para qué? Si nada más era uno en la calle que se metió unos minutos, ¿para qué tanto rollo? A los papás también, los papás eran del templo. Tenían miedo que lo sacaran del club. Entonces, él tenía toda la vida ahí, pero unos minutos con Jesús le cambió todo. Y dice, creo, Señor. Y postrado lo adoró. Entonces Jesús dijo, yo he venido a este mundo para hacer justicia, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. Oye Jesús, pero a ver, hay algo raro con tu estrategia. Si tú vienes a este mundo a hacer justicia, ¿por qué caramba naces en un pesebre? Hijo de un carpintero y de una señora que en ese momento nadie la conocía. ¿Por qué? O sea, no, pues nace en un reino con ejército y entonces haz justicia. Pero es que no era ese tipo de justicia, sino que Jesús quería hacer notar que los que dirigían eran ciegos. Jesús quería hacer notar
que no se necesita una posición para tener autoridad. No se necesita un puesto para tener autoridad. Porque Jesús tuvo mucho más autoridad que todos los fariseos, que todos los religiosos, que todos los políticos. Pero vino en un pesebre. Pero vino humildemente a nacer en un pesebre. ¿No será que tenemos una idea equivocada de qué es autoridad? ¿No será que hemos entendido mal lo que significa la autoridad? Algunos fariseos que estaban con él al oírlo hablar así le preguntaron, ¿qué? ¿Acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les contestó, si fueran ciegos, no serían culpables de pecado, pero como afirman que ven, su pecado permanece. Es impresionante cómo Jesús hablaba, la sabiduría con la que hablaba, cómo era como como picaquedito, ¿no? Porque no los está ofendiendo directamente, pero para el que entiende, sí duele que te digan eso. Para el que entiende, duele mucho que te digan eso. Entonces no les estaba diciendo directo, pero para el que entiende, le está diciendo algo mucho peor. O sea, no nada más eres ciego, dices que ves y entonces tu pecado permanece. ¿Por qué? Porque crees que tus estudios, que tu experiencia, que tu puesto, que tus años, que tu dinero, crees que todo eso te da autoridad. ¿Crees que todo eso justifica el cómo estás haciendo las cosas? Ve Mateo 15 y con esto cerramos este contexto y regresamos a Juan 10. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Cuando yo enseño de mi sabiduría, cuando yo enseño de lo que yo sé hacer, cuando yo enseño de mi experiencia, cuando yo baso mi autoridad en lo que yo he hecho y lo que yo he logrado, no soy más que un ciego guiando a otro ciego. Porque no es Pablo el sabio, no es Pablo el experto. Yo lo único que hago es estudiar lo que Dios dice y lo que Él enseña y tratar de venir a enseñarlo. Y ese es mi papel. ¿Por qué? Porque yo no tengo algo que enseñarte. Yo sigo aprendiendo. Es la palabra de Dios la que ilumina nuestro camino. Es la palabra de Dios la que nos ilustra. Es conocer a Dios y quién es Él y qué le importa a Él, lo que cambia nuestras vidas y es lo que estamos tratando de entender. Pero todos estos hombres fariseos habían perdido la brújula de esto. Los fariseos se creían la autoridad del momento. Pero sabes, la gente que pasaba tiempo con Jesús veían lo que verdaderamente es autoridad. Mateo 7:29, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Les enseñaba como quien tiene autoridad y no como quienes tenían puestos, no como quienes tenían posiciones. Te he dicho mucho de Juan 10, ahora sí, vamos a Juan 10. Juan 10:10. Les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz, llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Perdón, es desde el versículo 1. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero jamás seguirán a un desconocido, más bien huirán de él porque no reconocen la voz del extraño.
Entonces Jesús empieza hablando en Juan 10 de la puerta, del ladrón y del pastor, ¿no? Nos dice que hay una puerta y que el ladrón no entra por la puerta. ¿Okay? El ladrón no entra de la manera correcta. Después nos dice que hay un pastor y que las ovejas escuchan su voz, que las llama por su nombre y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y sus ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Entonces lo primero que nos está diciendo es, hay un ladrón, hay un pastor. ¿Cómo lo diferenciamos? Porque las ovejas conocen su voz, porque va delante de ellas, porque las ovejas lo siguen. Va delante de ellas. Hay un rol del pastor que es dirigir a las ovejas, que es liderar a las ovejas, es ir delante de ellas, que es que las ovejas lo conozcan y conozcan su voz. Vamos a seguir en el versículo 6. Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Por eso volvió a afirmar, les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, el que entre por esta puerta que soy yo, será salvo. Podrá entrar y salir con libertad y hallará pastos. Entonces, de entrada, Jesús es la puerta. ¿Cómo podemos ser salvos? Por medio de Jesús. Pero después nos dice en el versículo que sigue, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La primera figura de autoridad que vamos a ver hoy es el ladrón. Que es en Ezequiel, nos habla de estos pastores de Israel que se comen, que se beben la leche, que se visten. Nos habla de estos pastores que solamente están buscando explotar a las ovejas. Suena fuerte y seguro se te ocurren varios ejemplos que dices, sí, este y el otro y aquel y no sé qué. Sí, suena fuerte, pero hay formas de ser ladrón que son más cotidianas. Hay formas de ser ladrón donde yo lo que estoy buscando es ser admirado. Lo que estoy buscando es ser amado. Lo que estoy buscando es sentirme buena persona. Lo que estoy buscando es elevar mi ego. Lo que estoy buscando es gente que se siente a escucharme para yo escucharme y decir, ay, qué bonito hablo. Uy, qué bonito hablé hoy. No, hoy sí me rifé. Hoy sí me saqué un 10. Y entonces soy un ladrón. ¿Por qué? Porque estoy usando a ovejas para mi beneficio. Yo soy el buen pastor, dice Jesús, el buen pastor da su vida por las ovejas. Después nos habla de otro, el asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque es un asalariado, no le importan las ovejas. Aquí vemos la segunda figura. El primero es el ladrón. El ladrón, ¿sabes? El ladrón le urge la posición. Le urge tener una posición. El ladrón, desde que llega, está buscando la posición. El ladrón es el que dice, yo soy el jefe y aquí yo mando. El ladrón es el que constantemente tiene problemas porque la gente no respeta su autoridad. Yo tengo una teoría y esto no está en la Biblia. Es una teoría mía. Yo creo que en las relaciones personales hay cosas que no se exigen. Yo creo que la autoridad no se exige. Yo creo que el amor no se exige. Yo creo que la amistad no se exige. Yo creo que la honra no se exige y yo creo que la gratitud no se exige. Hay gente que la tiene, hay gente que no la tiene. Te digo algo, hemos hablado de la autoridad de Jesús. Bueno, hubo gente que no reconoció la autoridad de Jesús. Por eso él dice, nadie es profeta en su propia tierra. Porque hubo quien no reconoció la autoridad de Jesús. Pero Jesús tenía la seguridad de saber, esto no es algo que me afecta a mí. Ellos se la pierden. Ellos se la pierden. ¿Por qué? Porque la autoridad no se exige. Simplemente hay quien sabe dar el respeto a la autoridad y hay quien no. Y ahorita te explico por qué menciono esto. Después nos habla del asalariado. El asalariado no es el pastor y no le pertenecen las ovejas. Cuando llega el lobo,
abandona las ovejas y huye. El asalariado lo vemos en dos figuras. Uno es el que huye, otro es el que se queda haciendo lo mínimo. ¿Por qué? Porque las dos figuras les une una cosa y son el cero riesgos. Son el cero riesgos. ¿Sabes quiénes eran asalariados? Los padres del ciego. ¿Por qué? Porque cuando hubo riesgo ellos no estuvieron dispuestos a tomar una postura. Y yo te estoy hablando de la figura del pastor con las ovejas y tú estás pensando, no, si esta plática está buena para mi pastor Pablo. Esta está buena para que él la aplique. Pero te digo algo. Tú eres un pastor con tu esposo, con tu esposa. Tú eres un pastor con tus hijos. Tú eres un pastor en tu colonia. Tú eres un pastor en tu trabajo. Tú eres un pastor con tus amigos. Y hay ovejas cerca de ti. Y algunas están dispersas y sin pastor. Y entonces, todo esto que te estoy hablando aplica a nuestro día a día. El asalariado, cuando se acerca el lobo, huye. Porque el asalariado dice, pues no me pagan tan bien, así como para ponerme yo enfrente del lobo. Estas ovejas son del jefe, bronca del jefe. Él que venga y se mida con el lobo. Él que venga y dé la cara al lobo. ¿Cuántas veces hemos dicho, pues la utilidad de la empresa pues es bronca del dueño? Yo cumplo mis horas y ya. El asalariado a veces huye y a veces solo da el mínimo. A veces solo hace lo mínimo. El asalariado cumple con lo mínimo y dice, pues bronca de alguien más. Tal vez aquí en casa es como, oye, pues yo vi que esto y esto está mal, pero pues bronca de Pablo, Él es el jefe, él es el pastor. Bronca de él. ¿Sabes? Hay un estudio que estuve leyendo de él y me impactó mucho. Fue un estudio que hicieron con base en un incidente en Nueva York en los años 60, donde unas personas atacaron a una mujer, pero lo hicieron en la calle, en un lugar público. El ataque duró varios minutos y se supone, ya como que ha estado medio discutido, pero se supone que 38 personas vieron que estaban atacando a una mujer. No sé si vieron, ayer hubo un tiroteo en Estados Unidos, en un restaurante. Un hombre iba pasando en su carro, vio que había un tiroteo, tenía una pistola, se bajó y le disparó al que estaba atacando. Como que no tenía buena puntería porque no le dio, pero ayudó para distraerlo y que pudiera llegar la policía. Ese hombre salvó vidas. Pero déjame decirte lo que este estudio dice. Estoy buscando el nombre de los autores, pero no lo encontró aquí. La mujer que vivió este ataque era Kitty Genovese y el estudio es de Darley y Latané. ¿Ok? Entonces, un estudio donde pusieron personas en un cuarto, en diferentes cuartos, y a unos le dijeron, vas a escuchar algo y tú eres el único que lo va a escuchar. A otros le dijeron, vas a escuchar algo, pero hay varias personas que lo van a escuchar. Entonces, escucharon un audio de una persona que estaba en peligro. Las personas que creían que eran los únicos, fue 80% de probabilidad de que actuaron. Pero las personas que sabían que otros también estaban escuchando, 30 y tantos por ciento intentaron hacer algo. 80% los que eran los únicos, 30 y tantos por ciento los que alguien más sabía de la situación. ¿Por qué? Porque constantemente, ante una situación de un problema, de un peligro, de algo que se tiene que resolver, pensamos, pues alguien más lo va a hacer. Alguien más va a actuar. Alguien más va a resolver. Alguien más va a tomar acción. Te digo algo, probablemente lo haces bastante con tu esposo o con tu esposa. Pues seguro él se encarga. Sí, pero él está pensando, seguro ella se encarga. Y por eso la puerta de la cocina tiene años que nadie la arregla.
¿Por qué? Porque pues es que alguien más lo va a hacer. Alguien más va a atender el problema. Y ese es el problema de por qué hemos caído en una total falta de autoridad en los matrimonios, en las familias, en los trabajos, en los ministerios. Porque pues alguien más lo va a resolver. Alguien más va a tomar acción, alguien más va a hacer algo. Y ese es un argumento que usamos seguido para decir, bueno, alguien más va a actuar. Pero quiero que entendamos la actitud de Jesús en el versículo 14. Yo soy el buen pastor. Y de verdad, escucha con el corazón esto, porque Él te está hablando a ti. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce y yo lo conozco y doy mi vida por las ovejas. Jesús no está contando algo, Jesús está describiendo su identidad. Está diciendo, esto es lo que yo soy. Que soy el buen pastor. Y Él dice, conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Te digo algo, hoy mucha gente quiere hacer ministerio, pero que no lo conozcan. Hoy mucha gente quiere ayudar a otros, pero que no lo conozcan. Que no vengan a mi casa, que no entren a mi círculo de confianza. ¿Por qué? Pues porque la gente es muy traicionera. ¿No vivió Jesús años con Judas? ¿Con Pedro? ¿Te das cuenta? El Dios del universo vino hecho carne a pasar tiempo con una bola de pelados. Y dice que Juan dormía recostado sobre su pecho. Ese es el nivel de intimidad que Jesús llegó a tener con sus discípulos. Quiero que entendamos el nivel de generosidad de Jesús, que permitió tal intimidad con una bola de pecadores cochinos. Mis ovejas me conocen y yo las conozco. Y ve esto, y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Y pon atención acá. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Necesito que entiendas que estás leyendo lo más profundo sobre la relación de Jesús con el Padre. Estás leyendo así los secretos más íntimos de la relación de Jesús y el Padre. Por eso me ama mi Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Y ve esto, nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Cuando tú y yo leemos, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree, que pensamos, pues sí, el Padre lo dio. O sea, seguro llegó el Padre, hijo, despierta, ¿qué crees? Te tengo una tarea hoy. Pero no. Más bien el Hijo vio que las ovejas estaban dispersas y sin pastor. Y dijo, Padre, yo quiero hacer algo. Yo quiero ir por las ovejas. Yo quiero pagar el precio de ellas. Yo quiero tomar el lugar de ellas. Porque dicen, nadie me lo arrebata, sino que la entrego por mi propia voluntad. Y ve lo que dice después. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Tengo autoridad. ¿Por qué? Porque vi un problema y tomé acción. Y eso me da autoridad.
Tengo autoridad porque vi un problema y decidí tomar responsabilidad y actuar. Y esa es la diferencia entre Jesús y los fariseos. Tenían años con el ciego a la puerta y nunca habían hecho nada por él. Pero Jesús, en el momento en el que lo ve, decide tener compasión y actuar. Y por eso tiene autoridad. Porque la autoridad no es para mandar. La autoridad no es para beneficiarse. La autoridad no es para una posición. La autoridad es para tomar responsabilidad y actuar, porque hay ovejas sin pastor. Porque hay ovejas que necesitan de alguien que deje de jugar a lo seguro, que deje de ocultarse cuando viene el lobo, que deje de cuidar su imagen y su reputación, que deje de querer ser el buena onda, que deje de querer ser el que nadie critica y el que no levanta la mano y el que dice, ay, alguien más lo va a resolver, y alguien que diga, hay ovejas sin pastor y yo tengo una solución, yo tengo una respuesta, yo puedo hacer algo, yo puedo ayudar. ¿Cómo me voy a quedar callado? ¿Cómo me voy a quedar callado si yo tengo un padre que es un buen pastor? Si Cristo dio su vida por mí, ¿cómo yo me voy a quedar callado? La autoridad, el propósito de la autoridad es porque hay necesidad y hay personas que necesitan tomar responsabilidad y jugársela por otros. Y entonces va a haber gente que vea y diga, este sí tiene autoridad. ¿Por qué? Porque este sí sirve para algo. Porque este sí toma acción. Porque este sí da respuesta. Porque este sí da resultados. Porque este sí actúa. ¿Qué tiene que ver todo esto contigo y conmigo? ¿Sabes? Hay matrimonios que necesitan que se restaure la autoridad. Hay papás e hijos que necesitan que haya autoridad. Hay hijos que de verdad como quisieran un papá que se atreva a decirle, hijo, por ahí no. Pero el papá está demasiado preocupado por no caerle mal al hijo. Porque no se vaya a enojar. Porque no se vaya a ir. Porque no me vaya a dejar de hablar. Está demasiado preocupado y no quiere ponerse en riesgo. Es que antes todos eran machos y ahora entonces yo no quiero ser macho. ¿Qué culpa tiene eso? Tu familia necesita que tomes autoridad. Date cuenta, el machismo era posición sin responsabilidad. El machismo era yo mando porque soy hombre. No, tú mandas porque te importa. Y estás dispuesto a ponerte en la línea, y estás dispuesto a arriesgar tu vida y a dar tu vida por tu familia. Y eso es lo que te da autoridad. Eso es lo único que te da autoridad. Que eres el único que dice, yo me enfrento al lobo. Yo doy la vida por mis hijos, yo doy la vida por mi esposa, yo doy la vida por mi iglesia, yo doy la vida por mi empresa, yo doy la vida por mis empleados. Por eso tengo autoridad. Necesito que entiendas que cuando la Biblia dice que el hombre es la cabeza del hogar, después Jesús dice, y el hombre tiene que entregar la vida por su esposa, como Cristo le entregó por la iglesia. No eres la cabeza del hogar para que repitas ese versículo para justificar tus carencias y decir, aunque todo hago mal, me tienes que obedecer. No. Eres la cabeza del hogar para que diga, yo soy el que se pone en la línea y cuando hay un lobo yo salgo a enfrentarlo. Porque hay familias que les urge a alguien que tome riesgos, que tome responsabilidad, que deje lo seguro, que deje de cuidar su imagen, que deje de tener miedo a que lo critiquen, a que digan, ay, este ya se pasó de mandón, ya se pasó de estricto, ya se pasó de radical. Y sabes, estoy hablando mucho hacia el hombre, pero también hacia la mujer. Porque tu familia necesita que tomes autoridad. Porque aún hay cosas en las que tú eres la seguridad de tu esposo y hay veces que te has quedado callada cuando sabes que no debe de ir a eso, que no debe de salir a esta hora, que no debe de aceptar este compromiso, que no debe. Y te has quedado callada porque es que yo no quiero ser.
Pero hay un lobo allá afuera y tú te estás dando cuenta y necesitas empezar a hablar. Y tus hijos necesitan que tomes autoridad. Y sabes, esto va a cosas tan pequeñas como la empresa, como el carro, como la despensa. Oye, es que yo no tengo autoridad de nada. Yo nada más me dedico a mi casa. Sí, pero tú puedes decir, oye, esta despensa, yo tengo autoridad. Y va a ser la mejor despensa. No, pero es que mis hijos no me respetan. Te digo algo, cuando te importe tanto, tus hijos van a quitarse los zapatos para entrar a la casa. Cuando te importe tanto, cuando de verdad decidas esto, me importa tanto. Yo sé que es un ejemplo pequeño, pero justo demuestra lo que es la autoridad. ¿Por qué? ¿Por qué no has tenido autoridad? Porque no has entendido el propósito de la autoridad. Hay una necesidad que necesita cubrirse, hay un propósito, pero hay una responsabilidad que tienes que tomar para decir, yo soy quien resuelve esto, y eso te va a dar autoridad. Vamos a tener 2 mensajes más sobre autoridad. La próxima semana vamos a hablar sobre cómo construyo autoridad. Ok, Pablo, me confrontó tu mensaje del domingo pasado, me doy cuenta que hay cosas en las que me ha faltado autoridad. ¿Ahora qué hago? Vamos a hablar sobre cómo construyo autoridad el próximo domingo. Y el siguiente, el tercer domingo, vamos a hablar de cómo se restaura la autoridad. Porque sabes, hay familias, hay matrimonios donde haya una autoridad perdida y lastimada. Y vamos a hablar de cómo se restaura la autoridad. Pero ¿con qué quiero cerrar hoy? ¿Con qué quiero que te vayas de tarea esta semana? En Mateo 9 nos dice, Jesús tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Después dice, la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Les dijo a sus discípulos, pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha, que envíe obreros a su campo. ¿Con qué quiero que hoy cerremos? Tal vez en este mensaje has podido ver ovejas sin pastor. Tal vez esas ovejas puede ser tu esposa, puede ser tu esposo, puede ser tus hijos, puede ser gente en tu trabajo, puede ser amigos, gente que sabes que están en problemas, que sabes que están pasando una mala situación y tienes tiempo diciendo, le debería de hablar, le debería de llamar. No, pero es que luego que si se enoja, que si le caigo mal, que si lo toma mal, que si... Hay personas en tu vida que son ovejas sin pastor. Tal vez hay personas que están siendo lastimadas por uno de estos pastores como los que leen Ezequiel y tú sabes que le tienes que decir algo, pero no lo has hecho. Y con lo que quisiera que hoy cerremos es simplemente una oración de arrepentimiento. Decir, Padre, hoy entiendo cuánto amas a las ovejas. Hoy entiendo que tú eres el buen pastor que ni fue el ladrón que se aprovechó de las ovejas, ni fue el asalariado que salió corriendo, sino que tú diste tu vida por las ovejas, que tú lo hiciste voluntariamente. Yo he visto necesidad, pero he pensado, alguien más lo va a hacer, alguien más lo va a ayudar, alguien más va a tomar iniciativa. No, pues ¿para qué? ¿Para qué me arriesgo? ¿Para qué actúo? ¿Para qué soy intenso? ¿Para qué? Y lo primero que hoy quiero es que podamos llevar eso delante de Dios. Padre, perdóname porque hay cosas en las que yo no he tomado responsabilidad. Hay cosas en las que he sentido que alguien más lo va a resolver. Hay cosas que no he querido arriesgarme, no he querido verme intenso, no he querido equivocarme, y entonces no he hecho nada.
Y hoy entiendo el amor que tienes por las ovejas. Hoy entiendo cómo tú ves a las ovejas con este corazón de amor. Y me doy cuenta que he sido como el ladrón. He sido como el ladrón cuando exijo, cuando reclamo, cuando busco lo mío. He sido como el ladrón cuando soy inseguro, cuando solo estoy buscando sentirme bien. He sido como el ladrón cuando he lastimado, cuando he puesto antes mis necesidades. He sido como el ladrón y he lastimado a tus ovejas. Perdóname. Enséñame cómo ser el buen pastor. Enséñame cómo ser un pastor que no se busca beneficiar de las ovejas. Enséñame cómo ser un pastor que no busca lo suyo, que ama como tú amas. Padre, y en muchas cosas he sido como el asalariado. Cuando ha habido riesgo, cuando ha habido peligro, cuando he sentido que me puedo equivocar, que las cosas pueden salir mal, que puede haber un mal resultado para mí, he soltado la responsabilidad. He dejado que las cosas sucedan y no me he puesto en riesgo. Perdóname porque he huido del riesgo, porque he dejado que otros carguen con el riesgo, porque he visto las ovejas como algo que no es mío, que es bronca de alguien más. Pero hoy entiendo que tú estás buscando obreros, que tú estás buscando pastores que vean a las ovejas como algo suyo, como algo que cuidar, como algo que amar. Hoy entiendo que tú eres un buen pastor que ama a sus ovejas, que cuida de ellas, no de la mejor manera, en los mejores pastos, con el mejor alimento, que las lleva a descansar, que pone antes la necesidad de las ovejas. Padre, hoy quiero aprender a ser un buen pastor. Quiero aprender a amar como tú amas. Padre, perdóname si como esposo he exigido sumisión, he exigido sujeción, pero no he estado dispuesto a cargar con la responsabilidad. Perdóname si no he liderado como es correcto a mi familia. Perdóname si como esposa no he estado dispuesta a tomar autoridad. Perdónanos si como padres no hemos cuidado de nuestros hijos como pastores. Perdónanos si en nuestro negocio no hemos cuidado de nuestros empleados como buenos pastores. Padre, queremos aprender el concepto correcto de autoridad. Queremos aprender cómo ser un buen pastor, como tú eres un buen pastor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Y quisiera cerrar con esta canción de Yo sé que tú me amas. Porque sabes, tal vez este mensaje te confrontó. Pero quiero que sepas, sí, tal vez ha habido cosas que no hemos hecho bien. Sí, tal vez no habíamos entendido bien el concepto de autoridad y nos hemos equivocado. Pero tienes un buen pastor que te ama todos los días, que sus misericordias son nuevas cada mañana, que cuida de ti como su oveja amada. Y quiero que cerremos cantando: yo sé que tú me amas y nunca me abandonarás. Amén. Y yo sé que tú me amas, siempre lo has hecho y lo harás. Yo sé que tú me amas y nunca me abandonarás. Yo sé, Abba, yo sé que me amas. Yo sé, Abba, yo sé que me amas. Yo sé que tú me amas, siempre lo has hecho y lo harás. Yo sé que tú me amas,
que tú me amas, siempre lo has hecho y lo harás. Yo sé que tú me amas y nunca me abandonarás. Yo sé, Abba, yo sé que me amas. Yo sé, Abba, yo sé que me amas. Abba, yo sé que me amas. Dale gracias a Dios. ¿Quién ha recibido algo de parte de Dios este día? Le damos muchas gracias a Dios por la vida de Pablo, por todo lo que ha sembrado en nuestros corazones hoy. Y bueno, quiero recordarles que hoy tenemos la presentación de los bebés, de aquellos que hayan nacido en el 2025, en el 2026 o desde la última vez que tuvimos presentación. Por favor, les pedimos que puedan ir a recogerlos a Baby, y en las primeras 4 filas del lado izquierdo va a haber un espacio para que puedan sentarse y para que les puedan pedir sus datos para la oración. Además, después de la oración, les pedimos también que por favor puedan pasar al salón que está delante de la sala de bienvenida para recibir un regalo. Sí, por favor pueden salir por sus bebés, y eso es todo por este anuncio. Entonces, también quiero darles la bienvenida a todos aquellos que hayan venido por primera vez. Estamos muy contentos de que puedan ser parte de esta comunidad. Les pido que puedan orar conmigo, les presto mis palabras. Señor, te damos gracias por este día, gracias por nuestra vida, gracias porque hoy aceptamos que eres el Señor de nuestra vida, porque hoy te entregamos nuestro corazón, porque hoy venimos delante de ti para que te vuelvas parte de nosotros, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué increíble mensaje acabamos de tener. Espero lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Nos gustaría saber qué te pareció. Te leemos en los comentarios. Oremos por diezmos y ofrendas. En pantalla te vamos a dejar el código QR para que des tu aportación. Dios, te damos gracias por ser tan bueno, Padre. Te damos gracias por bendecirnos. Te pido que bendigas la economía de cada familia, que seas tú de bendición, que seas de bendición en sus trabajos. En el nombre de Jesús, amén. Vamos con unos anuncios. Este 12 de agosto tenemos Esencia, una reunión donde juntos conoceremos la visión de casa, donde tenemos mensajes de crecimiento. Y este viernes 21 de agosto tenemos Noche de Adoración, una noche donde podemos danzar, brincar y alabar juntos a Dios. Este 25 y 26 de septiembre tendremos el evento de Hombres Raíces Profundas. Es para todas las edades, no te lo puedes perder. Tendremos alabanza, mensajes, actividades. Créeme que va a ser de gran bendición. Eso es todo, casa. Gracias por acompañarnos un domingo más. Que tengas una bendecida semana.